Quiero saludar a nuestro invitado a continuación, que es don Pedro Portugal. Él es analista político, un hombre que conoce muy bien el comportamiento de los sectores indígenas, populares y campesinos. Es historiador, autor de ensayos y análisis sobre realidad indígena en Bolivia, fundador del mensual digital Pucara, que está con nosotros acá en Encontrados. Lo teníamos siempre en el Zoom, pero qué bueno que don Pedro ha estado con nosotros. Don Pedro, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y muchas felicitaciones por el programa. Gracias, don Pedro. Don Pedro está viendo cómo se está descomponiendo el MAS internamente. Hemos visto que parece que son ya calentamientos de lo que puede hacer un enfrentamiento en los próximos días, previo a lo que va a ser el Congreso del MAS. ¿Qué va a pasar, don Pedro? Es una pregunta que todos los periodistas hacen. ¿Qué va a pasar? ¿Qué se viene? Algunos dicen, no tengo la bola pitoniza porque todo puede cambiar, pero ya hay prospecciones y además comportamientos que uno ya puede empezar a deducir cómo va a ir avanzando el tema político. Sí, yo creo que para poder avanzar alguna idea nos tenemos que referir siempre a la experiencia histórica. O sea, la historia de un país es como la historia personal, tiene ciertas constantes porque se produce la manera de ser y si las condiciones son más o menos semejantes, es posible, digamos, avanzar que va a haber resultados similares. Entonces, en Bolivia, digamos, tenemos una historia en la cual no existe, no se pereniza, digamos, una corriente política por muy importantes cambios que ha hecho, por mucho que haya marcado la historia boliviana. Hay un ciclo conservador, ha habido un ciclo liberal, ha habido el ciclo del nacionalismo revolucionario. Yo creo que hemos tenido también el ciclo del MAS. Entonces, todos estos ciclos, o sea, nacen en condiciones similares, son acompañados de ciertas formas económicas, del predominio de cierta forma, digamos, en la cual Bolivia tiene su ingreso o su capacidad productiva. El ciclo de la plata, el ciclo del estaño, el petróleo, por ejemplo, y ahora se está abriendo el litio, por ejemplo. Entonces, todo deja suponer que va a haber un nuevo ciclo que se va a presentar en Bolivia. Lo constante en este caso era que... Pero podía cambiarse ese ciclo. Puede transformarse en relación a lo que se ha anunciado desde Estados Unidos, que han descubierto una planta o un centro muy importante de litio en los Estados Unidos. Sí, pero no creo que, digamos, afecte mucho la producción boliviana por el tema geopolítico. O sea, evidentemente eso le va a dar a Estados Unidos una autosuficiencia en su materia prima, como el petróleo, ¿no es cierto? Pero hay otros mercados, ¿no es cierto? Hay otros consumidores y frecuentemente estos consumidores no tienen el suministro, digamos, en lo que es Estados Unidos. O sea, digamos, las posibilidades económicas para Bolivia son permanentes en este nivel. Lo tenemos en el estaño, lo hemos tenido en las otras materias primas. Es decir, y si se sabe jugar, digamos, sobre estas cuestiones geopolíticas internacionales, se mantiene, digamos, la garantía de ingresos, digamos, para el país. Ha dicho usted una palabra clave, si se sabe jugar este juego. Sí. ¿Sabemos jugar por la experiencia que tenemos, por lo que nos han mostrado? ¿Sabemos los bolivianos jugar? No, digamos, la característica de la política boliviana es más bien la dependencia, el seguir de cola, digamos, el adscribirse a alguna tendencia y no tener una posición independiente, digamos, lo que equivale, aún teniendo preferencias ideológicas y políticas, saber, digamos, que somos una parte de un conjunto global y que tenemos que saber jugar, digamos, nuestra sobrevivencia, digamos, a través de los conflictos que hay fuera de nuestras fronteras. Entonces, para eso necesita, digamos, una mentalidad más estadista, mucho más grande, y estamos todavía en la época en que existimos, digamos, porque nos adscribimos a una corriente y luchamos con ferocidad mucho más, digamos, entre nosotros que entre los mismos, digamos, entes o posiciones a las cuales uno adscribe. ¿Qué va a pasar el octubre? Ya estamos viendo, le decía, estos calentamientos en las calles, en el Alto, en La Paz, en el Parlamento, los mineros, amenazas, ¿lo están cercando a Luis Arce? Están intentando cercarlo a Luis Arce. O sea, justamente lo que decía, que normalmente los ciclos se caracterizaban porque era una nueva forma política que irrumpía. Ha habido aquí la falla de una nueva forma política. O sea, la que ha habido falló, digamos, en su ensayo de 2019, el gobierno de Áñez. De tal manera que el MAS, el partido que debía haber dejado, digamos, el poder, retornó. Pero entonces, al retornar se nota no solamente su fortaleza, sino se nota sobre todo sus falencias. Entonces, lo que se está enfrentando ahora son dos posiciones, son dos visiones que para poder resolverse van a tener que, digamos, clarificarse. Y la única manera como, digamos, uno de los dos puede salir vencedor es que presente, digamos, características del nuevo ciclo. O sea, aferrarse a lo anterior es aferrarse a algo que ha pasado, algo que ha concluido, algo que ha mostrado, digamos, luces como también, sobre todo, sombras. Entonces, y entre las dos tendencias, la de Luis Arce y la de Evo Morales, una de las dos tiene que presentarse como un nuevo ciclo, lo que significa, digamos,
digamos, se establecer, renovar, digamos, ciertos aspectos. Es posible que esto sea mucho más fácil para lo que llaman justamente los renovadores, o sea, porque su discurso es ese, presentar una nueva faceta. Si no lo hace, digamos, esta va a estar sumergido, porque lo otro es una reacción. Pero Evo Morales dice que son los salvadores, dice, ¿no? Vamos a salvar Bolivia de las manos de la derecha, es lo que anda asegurando. Y en esta línea al presidente y al gobierno del MAS no le está yendo bien en varias cosas, ¿no? Claro. Es metida de pata tras metida de pata. Claro, es decir, lo que hay es que Evo Morales está tratando de jugar, digamos, el rol, un rol de opositor de manera bastante incómoda, porque es su mismo partido, es su misma corriente política la que está en gobierno. O sea, es difícil, digamos, que indicar que todo estaría bajo las manos de Arce, es indicar, digamos, que el MAS ha sido una ficción política, donde no ha habido, digamos, ideología uniforme, donde no ha habido, digamos, un aparato político, ni peso de militantes, sino ha sido hacer y deshacer de que estaba en la cúpula. En su época era Evo Morales, ahorita estaría Luis Arce. O sea, los ataques de Evo Morales, si se los toma al pie de la letra, significa que el MAS ha sido una ficción. ¿No es cierto? Y solamente de esa manera se entendería. Están haciendo lo mismo que ha hecho Evo Morales, el gobierno de Arce, ¿no? Copar todos los poderes del Estado. Estamos hablando de la justicia, estamos hablando del Tribunal Supremo Electoral, estamos hablando del legislativo, del ejecutivo, son los 4 poderes que están ahí. Claro. Y entonces tiene todo el poder como para cambiar las cosas. Es más, la Corte podía cambiar muchas cosas. Y justamente ahí se entiende, digamos, que Evo Morales acentúa ahora sobre este problema de las elecciones judiciales, porque hasta que no se cambien los esquemas de Bolivia, no hay poderes diferentes ni independientes. Todos los poderes, digamos, son serviles uno solo al Ejecutivo, ¿no es cierto? Y digamos, el Evo tiene miedo de que Arce lo utilice, digamos, radicalmente, como él lo ha utilizado. Claro, como él lo ha utilizado. ¿No es cierto? Él sabe, además, cómo se puede utilizar. Exactamente. Entonces, digamos... ¿Y el pueblo lo sabe? ¿Quién? El pueblo lo sabe, cómo se utiliza el poder. La gente de a pie, la gente que está en el agro escuchándonos ahora, en el Chaco, que está en su cocal, que está en el lago, que está con su arado, con su yunta, el pueblo como tal, el pueblo que transpira pueblo, ¿sabe que le han mentido así desde siempre? Yo creo que sí, solamente que lo soporta designadamente. Es decir, justamente la emancipación política es un estado de conciencia en el cual uno ve con claridad lo que sufre todos los días y que conoce todos los días, pero que no conoce, digamos, el abuso incluso del comisario de policía, digamos, del sindicato. Es decir, se da cuenta que es toda una serie de gradería en la cual solamente la adscripción hacia un poder que está arriba, digamos, garantiza, digamos, una sucesión de bienestares, digamos, en la cual la base, digamos, es beneficiaria a costa de la sumisión y del sometimiento. Entonces la gente lo sabe, la gente lo vive, pero no tiene, digamos, el nivel de conciencia política como encontrar una explicación y posiblemente provocar una respuesta. Entonces, no es una cuestión que ha nacido con Arce. Arce está en la continuidad de un esquema de Estado, digamos, que viene de hace antes, y el problema aquí es la reacción de la población. O sea, la población está sopesando y está sopesando estos dos niveles, y irónicamente la situación favorece a Arce. Ahora le pregunto, esta gente que reacciona, la población que reacciona, ¿lo hace por convicción en que cree en su líder y en su postura política, tanto del lado de Evo Morales como de Luis Arce? ¿Por qué se mueve la gente? ¿Se mueve por plata, se mueve por trabajo o por convicción ideológica? Cuando tenemos una sociedad que, digamos, se ha mantenido a costa de mantener esquemas que garantizan, digamos, el dominio de unos pocos sobre los muchos simplemente juegan ese rol. O sea, no les interesa la convicción, no les interesa, digamos, los esquemas de gobierno que pueda tener una determinada persona o grupo, sino los beneficios que puede sacar. Entonces, en ese caso, cualquiera que esté en el gobierno tiene una ventaja. Es este dicho, digamos, común, que siempre gana el caballo del corregidor, es así. Digamos, es decir, el poder es dueño del caballo y ese caballo va a ganar. Billetera mata galán también, lo que se dice. No sé dónde hay plata la gente va a estar. ¿Qué podría descontentar a esta militancia de Luis Arce? ¿Que no nos den trabajo? Lo que puede descontentar son dos elementos básicos. Uno, que sería una crisis económica. Ahora, para algunos la crisis económica hay, pero digamos, para el sentir del pueblo, la crisis económica solamente existe en la medida que se la siente, en la medida que hay una inflación galopante, etcétera. Entonces, independientemente... La inflación es alta. Sí. Hay productos en la calle. Estamos evidentemente, para el común de la gente, no estamos tan mal. No hay crisis económica. No hay crisis económica. Mientras no haya esa crisis económica en el sentir de la gente, digamos, el gobierno es estable. Sería el primer elemento, digamos, que lo puede, digamos, modificar. ¿Eso es mentirse a uno mismo?
Cuando dice no hay crisis económica, aunque toda la gente que esté en los medios, los analistas y todo eso, hay crisis, pero el pueblo dice, las mayorías, no hay crisis. Entonces, ¿cómo se debe interpretar eso? Eso sí, que todavía no tenemos un Estado funcional ni una nación integrada. De tal manera que gran parte de la población siente la economía solamente por lo inmediato. Y como la mayoría de la población está marginada en la economía informal, la economía informal, digamos, no siente lo mismo que puede ser la economía formal. ¿No es cierto? O sea, es el sobrevivir día a día, que es lo mismo, digamos, en una época, digamos, de bonanza económica grande, macroeconómica, o de crisis, digamos, como posiblemente actualmente. Entonces, digamos, son los mismos aspectos negativos los que irónicamente consolidan, digamos, el poder de quienes deberían solucionar. Y en esa pelea, el que va a perder va a ser indudablemente la población que está al centro de lo que vaya a ocurrir. Evo Morales ¿podría volver a ser presidente? Porque técnica y jurídicamente sí está permitido. Ya ha descansado una gestión, ahora podría. Pero ahora, es como dice, ¿está avanzando políticamente, está creciendo en el país? Yo creo que no. Digamos, porque Evo Morales está dando, digamos, sus pataletas las más extremas, porque él se ve en peligro de muerte. ¿Por qué me parece difícil? Muerte política. Sí, me parece difícil porque no hay lo que Evo Morales creía, digamos, no hay una fidelidad del pueblo hacia su persona. Él ha sido como podía haber sido cualquier otro líder. Él ha sido un mandatario porque tenía que serlo. O sea, porque la gente sigue al que tiene perspectiva de poder ya que agarra el poder. Pero se le ha creado un culto a la personalidad también durante estos años. Pero ese culto a la personalidad la creen sobre todo la gente que no es indígena, por ejemplo, la clase media, etcétera. Hay alguien que, o en chiste o en verdad, decía que el sol se iba a ocultar, la luna iba a caer y el pueblo iba a llorar y que no iba a permitir que Evo Morales se vaya. Los hechos nos han demostrado que es mentira. Pero también el indígena dice, yo voy a votar por Evo porque me representa, es igual que yo, es mi masi, soy igual que él. No es un cara, no es un blanco, también tiene esa lógica de identidad no tanto, étnica, ¿no? No tanto, eso también se ha magnificado mucho, porque eso es reflexiona, digamos, en los estamentos de políticos más avanzados. Son historias que nos quiere hacer creer entonces. Exactamente, o sea, porque mientras no hay una reflexión política profunda, la gente simplemente ve la simpatía, la aproximación del poder hacia ellos y los réditos, digamos, inmediatos o mediatos, digamos, que pueda darle. Entonces, en ese sentido, digamos, héroes del mundo indígena han sido gente incluso que no ha sido indígena, como Carlos Palenque. Bueno, si uno cumple estos requisitos... Max Fernández también. Pepe Lucho Paredes ha dominado lo alto. Pepe Lucho, claro. Entonces, eso de que hubiese, digamos, una reacción étnica que inmediatamente se va a apoyar a que es étnicamente similar, no es. Quizás solamente, digamos, en los sectores más avanzados, más problematizados con la selección, pero en la masa no. La masa sigue, digamos, este reflejo. ¿La masa busca a alguien similar a uno mismo, a indígena, o busca a alguien que pueda ser contrario a su forma de ser personal? Alguien que sea de la ciudad, alguien que sea blanco tal vez, alguien que use corbata de pronto, alguien que use vestido. ¿Eso busca o se identifica más, aunque lo haga mal, con alguien que es como él? La gente busca a alguien que lo siente y lo comprende. Entonces se puede tener cualquier apariencia. O sea, digamos, cuando ha habido periodos de sumisión tan grandes, digamos, es el motivo que va. El motivo es superficial y hasta puede ser demagógico, pero es real. Entonces la gente ve eso y segundo, las consecuencias materiales concretas. Y las consecuencias materiales concretas para algunos es inmediata, pequeña bonificación o logros, digamos, más o menos regionales o pequeñas cosas. Entonces, en la medida que se de esos dos elementos, digamos, hay el apoyo de la población. ¿La población boliviana es una población analfabeta políticamente hablando? Es una población que tiene su alfabeto político, pero que no es ni entendido ni lo entienden otros. Entonces es una situación bastante convulsa que nos falta un solo lenguaje. O sea, esto es contrariamente a lo que es la moda ahora, la plurinacionalidad, etcétera, que es cierto que hay bastantes culturas y modos de ser, pero un Estado vive y una ciudad vive en la medida que hay una comprensión general. Entonces, en vez digamos, de acentuar la pluralidad nacional, que es una cuestión que existe, por supuesto, tenemos que ver los elementos que nos pueden hacer comunes, que nos pueden dar elementos comunes de comprensión y también, digamos, de reclamo. Exactamente, de reclamo y de comprensión. Entonces, ese esfuerzo, digamos, no tiene que ser contrariado ahora por esta idea nueva que hay de respeto a la diversidad, que es bastante buena, por supuesto, pero que puede estorbar la construcción de un Estado, mejor dicho, de una nación y la consolidación de una administración estatal. ¿Qué pasa si Evo Morales no llega a ser presidente?
¿Qué pasa si Evo Morales no es presidente? ¿Le va a hacer el camino tranquilo a Luis Arce? ¿Va a tener gente que va a patalear y le va a bloquear permanentemente? Vamos a volver a las épocas del Chapare. Recuerda usted en los años 2000, se bloqueaba todo el tiempo, se ponían cazabobos para matar a los soldaditos que iban a erradicar. ¿Volveremos a esa época si es que no llega Evo Morales? De alguna manera, o sea, Evo Morales es como una gran llamarada, pero toda llamarada, digamos, se extingue en la medida que ya consume, digamos, su materia prima y en la medida que no tiene suministro. Entonces yo veo dos elementos, digamos, que están contra Evo Morales. Primero, que el pueblo es demasiado pragmático. Y mira más al Estado, sobre todo si el Estado es complaciente, que al líder. Y segundo, que no veo tampoco que tenga un apoyo internacional que, a mi modo de ver, él esperaba que se manifieste. Se especula mucho sobre esta reunión, por ejemplo, en Cuba, donde hubiese esperado quizás Evo Morales que Cuba, Venezuela, digamos, se pongan como militantemente detrás de él. Uh-huh. Entonces, de la misma manera que hay cierto pragmatismo en la población, también hay un pragmatismo internacional. Se mira más al que está ejerciendo el Estado. Entonces, yo veo que está cada vez más aislado de esas dos cosas que eran su fuente de poder. Una gran simpatía ajena, externa, y un apoyo popular. Se sentía traicionado entonces de los colegas internacionales. Puede ser, sí. Y ese es un tema terrible para Evo Morales. Bueno, le vuelvo a preguntar y termino con esta consulta, don Pedro Portugal. ¿Qué va a pasar en octubre en este Congreso? ¿Va a ser definitivo? Ahí se va a conocer quién va a ser la que va a manejar la sigla y a partir de octubre, si es que es expulsado, es posible que sea expulsado Luis Arce y Choquehuanca, se arme otro partido político o se vaya a buscar un partido afín. Hablaban de Félix Pazzi, hablaban de la UCS y del PC1. ¿Es posible que esto pueda ocurrir? Sí, es difícil de indicar qué pueda surgir, digamos, en esta reunión del MAS. Hasta el momento, digamos, el Estado tiene todos los mecanismos como para tener cierto control. O sea, hay todavía el mecanismo, digamos, entre comillas, legalmente posponer el Congreso, invalidarlo, ¿no es cierto?, incluso procesar a Evo Morales. Entonces, todo esto va a depender de la tenacidad y de la persistencia en sus intereses que pueda tener el Estado y especialmente Luis Arce. Uh-huh. Entonces vamos a ver, él es el que está dando la tónica, ¿no? Y sobre la tónica que dé vamos a ver los desenlaces que hay. Ahora, estamos hablando siempre de los líderes, de los políticos, de los dirigentes que manejan a la gente. ¿Cuál debe ser la actitud de la gente? ¿Cómo debe reaccionar? ¿Debe escuchar? ¿Debe ser sumiso? ¿Debe seguir lo que le dicen? ¿Debe cuestionar? ¿Debe asustarse? ¿Qué debe hacer la población? Es un buen periodo, digamos, de aprendizaje político. O sea, digamos, en la medida que uno sea crítico, perceptivo de lo que suceda y que pueda, digamos, tener conclusiones que le puedan mejorar, digamos, en su actuación social y política, es beneficioso. O sea, y no es, digamos, predicar que uno pueda mantenerse al margen y simplemente ser observador, sino que todavía no está el momento en Bolivia, en mi modo de ver, de donde las masas conscientemente puedan ejercer una influencia en la historia. Hasta el momento sigue siendo una lucha de líderes, y cuando la lucha es líder es como conveniente que sean ellos que sean declaradores y no el pueblo mismo. ¿Y cuáles van a ser las consecuencias para el pueblo de esta lucha? Yo creo que si el pueblo es perceptivo, va a tener un gran adelanto en su percepción. Va a madurar y va a mejorar, digamos, su comprensión y su participación en la política. Esta última elección nacional, subnacionales, ¿el pueblo maduró? ¿Eligió bien a sus autoridades? Estamos viendo resultados ahora y actitudes. ¿Cómo ve usted este resultado final? El pueblo ha reaccionado por simplemente susceptibilidad y por el factor emotivo. ¿No es cierto? Yo me imagino si en el año 2019 el gobierno transitorio hubiese sido, digamos, otro comportamiento emotivo hacia lo indígena, digamos, otro hubiese sido la región indígena. O sea, no han tenido en cuenta esta situación, no han entendido la historia. La inclusión. Porque no se trata solamente de que un ciclo se va. Los nuevos ciclos que vienen toman en cuenta lo bueno que ha hecho el anterior ciclo. Claro, eso debe ser siempre. Y aquí hubo una especie de revanchismo histórico, de anatema del Indo, anatema de la Huipala, etcétera, y entonces eso provocó lo que conocemos actualmente. Don Pedro Portugal, gracias por visitarnos, le deseo lo mejor. Usted vive en el Río Abajo. En Río Abajo. ¿Cómo está por allá? El camino que es difícil dejar. Es grave, es toda una región grande, pero que tiene el estatuto casi de urbanizaciones que son reservadas con una sola vía de acceso. Uh-huh. Y eso no puede ser, es un sector productivo, es un sector donde está viviendo cada vez de más en más gente de la ciudad, y lo tenemos cotidianamente, y a veces empeorado cuando sucede algún accidente de tránsito o algo que incomoda. Como lo que ha ocurrido con esta cisterna, que han estado incomunicados creo que toda la mañana. Así es, ¿no? así es. Don Pedro, muchas gracias por visitarnos. Un gusto tenerlo acá.